¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando caminas solo por el monte? Esa sensación de que hay ojos pegados a tu espalda, de que cada crujido entre las hojas no es el viento sino algo más. Yo crecí con esa sensación y tardé años en entender que no era mi cabeza jugándome una mala broma. Lo que me observaba desde los árboles era real, tan real como el aire que respiramos, y mucho más antiguo que cualquier cosa que podamos imaginar. Mi abuela Remedios solía contarme historias cuando yo era morro, allá en su rancho de Oaxaca. Me sentaba en el portal de su casa, con el monte cerquita, que uno podía escuchar el rumor del arroyo, y ella empezaba con las viejas leyendas. Pero nunca las contaba como cuentos, no señor, las contaba como advertencias. Decía que el monte tenía dueños mucho antes de que llegáramos nosotros, mucho antes de que existieran los pueblos o las carreteras. Esos dueños eran los duendes, los aluxes en maya, los chaneques en náhuatl, pero todos eran lo mismo, los guardianes del bosque. Lo que mi abuela me explicó es que estos seres no eran malvados por naturaleza. Todo lo contrario, eran los protectores de todo lo que crecía en el monte. Cada árbol, cada animal, cada piedra del río estaba bajo su cuidado. Los pueblos originarios lo sabían bien, y por eso les tenían respeto, no miedo, respeto. Cuando un cazador entraba al bosque, dejaba una ofrenda de maíz o tabaco en la entrada, pedía permiso en voz baja, y los duendes le permitían cazar lo justo, nunca más de lo necesario. Si un niño se perdía entre los árboles, no era raro que apareciera horas después en el mismo lugar donde su mamá lo había perdido de vista, como si alguien lo hubiera cuidado y devuelto sano y salvo. Pero algo cambió con el tiempo, algo se rompió en ese equilibrio delicado. Mi abuela me contaba que empezó cuando llegaron los que no respetaban las viejas costumbres, los que veían el monte como algo que había que dominar y no como algo sagrado. Empezaron a talar árboles sin pedir permiso, a cazar sin medida, a contaminar los ríos con su basura. Los duendes vieron cómo destruíamos su hogar, y la protección que nos daban se transformó en algo más oscuro. Dejaron de guiar a los niños perdidos de regreso a casa. Dejaron de advertir a los cazadores sobre los peligros del monte. Algunos dicen que empezaron a cobrar venganza, que cada falta de respeto al bosque la pagábamos con sangre. Recuerdo una tarde, debía tener yo como 10 años, cuando le pregunté a mi abuela si ella alguna vez había visto a un duende. Se quedó callada un buen rato, mirando hacia el monte, con esos ojos que parecían ver más allá de lo que yo podía ver. Finalmente me dijo que sí, que los había visto cuando era joven. Me contó que eran pequeños, del tamaño de un niño de 5 años más o menos, pero con caras arrugadas como viejos. Algunos tenían el pelo largo y enmarañado, otros usaban sombreros grandes que les tapaban la mitad de la cara. Lo que más le impresionó fue sus ojos. Decía que tenían ojos que brillaban en la oscuridad como brasas, ojos que te miraban y te hacían sentir que sabían todos tus secretos, todas tus intenciones. La historia que más me pegó fue la de don Carmelo, un leñador del pueblo que no creía en nada de eso. Mi abuela me contó que don Carmelo se burlaba de los viejos cuando hablaban de los duendes, decía que eran puras cosas de ignorantes. Un día entró al monte con su hacha y empezó a talar un árbol enorme, un ahueete que tenía siglos de estar ahí. Los ancianos le habían advertido que ese árbol era sagrado, que los duendes vivían en sus raíces, pero don Carmelo no hizo caso. Cuando dio el primer hachazo, mi abuela jura que se escuchó un grito en todo el pueblo, un grito que no era humano, pero que te helaba la sangre. Don Carmelo siguió cortando,
y cuando el árbol cayó, algo salió de entre las ramas. Mi abuela no vio exactamente qué fue, pero don Carmelo sí. Regresó al pueblo corriendo como alma que lleva el diablo, la cara blanca como la cal y temblando de pies a cabeza. No quiso contar qué había visto, solo repetía que el monte ya no lo quería, que lo habían maldecido. 3 días después, don Carmelo desapareció. Lo buscaron por todas partes, rastrearon cada rincón del bosque, pero nunca encontraron ni su cuerpo, ni su ropa, ni nada. Lo único que hallaron fue su hacha, enterrada hasta el mango en el tocón del agüeete que había talado, y alrededor del hacha había huellas pequeñas, como de niño, pero con garras en lugar de dedos. Desde entonces, en el pueblo de mi abuela, nadie volvió a talar árboles sin pedir permiso. Las ofrendas de maíz y flores regresaron a la entrada del monte, y los niños recibían órdenes estrictas de no adentrarse solos en el bosque, especialmente cuando empezaba a oscurecer. Pero el daño ya estaba hecho, los guardianes del monte ya habían cambiado. Ya no eran los protectores benévolos de antes, ahora eran algo diferente, algo más peligroso. Mi abuela decía que los duendes habían aprendido que los humanos solo entendíamos el miedo, y por eso ahora nos daban miedo en lugar de protección, lo que nunca me quedó claro, y lo que me sigue quitando el sueño hasta hoy, es si realmente son los mismos duendes que protegían a nuestros ancestros, o si son algo nuevo que nació de nuestra falta de respeto. ¿Se corrompieron los guardianes antiguos o los reemplazó algo más oscuro? Mi abuela murió sin darme esa respuesta, y cada vez que paso cerca de un bosque, cada vez que siento esa mirada invisible sobre mi espalda, me pregunto si lo que me observa es un guardián enojado o un depredador que aprendió a cazar lo que antes protegía. En mi pueblo decían que los duendes cobraban lo que se les debía, siempre. No importaba cuánto tiempo pasara. Ellos tenían memoria larga, más larga que la de cualquier humano. Mi tío Esteban aprendió eso de la peor manera posible, y lo que le pasó cambió para siempre la forma en que veo el monte. Porque una cosa es escuchar las historias de los viejos, y otra, muy diferente, es verlo con tus propios ojos, sentir el terror en carne propia, cuando te das cuenta de que el pacto invisible que nos protegía ya no existe. Todo empezó en el año 2003, cuando una compañía maderera llegó al pueblo con promesas de chamba y dinero. Ofrecían buenos pesos por talar en la zona del Monte Alto, esa parte donde los árboles son tan viejos que sus troncos necesitan 3 hombres para abrazarlos completos. Los ancianos del pueblo, especialmente don Rutilio, que entonces tenía como 90 años, advirtieron que esa zona era sagrada. Dijeron que ahí vivían los guardianes más antiguos del bosque, que esos árboles habían visto nacer y morir a generaciones enteras de duendes. Pero el dinero habla más fuerte que la tradición, y varios hombres del pueblo, incluyendo a mi tío, aceptaron la chamba. Las primeras semanas todo parecía normal. Los hombres subían al monte al amanecer, talaban durante el día y bajaban antes de que oscureciera. Mi tío me contaba que al principio sentía una incomodidad rara, como si alguien lo estuviera juzgando desde las sombras, pero lo atribuía al cansancio o a las historias que había escuchado de niño. Decía que el trabajo era pesado, pero bien pagado, y que por primera vez en años podría arreglar su casa y darle una vida mejor a su familia. Lo que no sabía era que cada árbol que caía era una deuda que se estaba acumulando, una cuenta que tarde o temprano alguien vendría a cobrar. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando empezaron a escuchar los silbidos. No eran silbidos normales,
no eran de pájaros ni del viento entre las ramas. Eran silbidos que parecían venir de todas direcciones al mismo tiempo. Silbidos que sonaban como si alguien estuviera llamándolos por su nombre, pero distorsionado, como en una grabación vieja y rayada. Mi tío me dijo que el primer día que lo escuchó, sintió el estómago encogiéndose, porque reconoció la voz que silbaba. Era la voz de su hijo, mi primo Juanito, pero su hijo estaba en la escuela a kilómetros de distancia. Los otros hombres también escuchaban voces conocidas. Sus esposas, sus madres, sus hijos, todas llamándolos desde el interior del bosque. Don Rutilio les volvió a advertir que pararan, que devolvieran el dinero y abandonaran la chamba antes de que fuera demasiado tarde. Les explicó que los silbidos eran la primera señal de que los duendes estaban enojados, que estaban probando qué tan lejos podían llegar antes de que los hombres entendieran el mensaje. Pero la compañía maderera presionaba para cumplir con las cuotas, y la mayoría de los trabajadores, incluyendo a mi tío, decidieron ignorar las advertencias. Pensaban que eran solo trucos del monte, ecos raros o su imaginación jugándoles una mala pasada. Qué equivocados estaban. La segunda señal llegó una semana después. Los hombres empezaron a encontrar sus herramientas movidas de lugar cada mañana. Las motosierras que dejaban perfectamente organizadas aparecían tiradas a metros de distancia, con las cadenas enredadas de formas imposibles. Las hachas se clavaban solas en los troncos que planeaban cortar ese día, como si algo les estuviera diciendo específicamente cuáles árboles no debían tochar. Mi tío me contó que una mañana encontró su motosierra colgada de una rama a 5 metros de altura, meciéndose suavemente, aunque no había viento. Nadie podía explicar cómo había llegado ahí, y cuando la bajaron, la máquina tenía arañazos profundos en el motor, marcas que parecían hechas con uñas o garras. Pero lo que realmente quebró a mi tío fue lo que pasó con Chuy, su compañero de trabajo. Chuy era un tipo grande, fortachón, de esos que no le tienen miedo a nada ni a nadie. Una tarde, ya casi para terminar la jornada, Chuy decidió quedarse solo un rato más para completar la tala de un árbol particularmente grueso. Los demás bajaron del monte como siempre, pero Chuy se quedó. Cuando pasaron 2 horas y no bajaba, mi tío y otros 3 hombres subieron a buscarlo. Lo que encontraron los dejó helados. Chuy estaba de pie frente al árbol que había estado talando, completamente inmóvil, con los ojos abiertos como platos, pero sin ver nada. Tenía la motosierra todavía en las manos, pero apagada, y alrededor de él había un círculo perfecto de hongos que no había estado ahí esa mañana. Mi tío me juró que esos hongos brillaban con una luz azul tenue, casi imperceptible, pero estaba ahí. Cuando intentaron acercarse a Chuy para sacarlo de ese círculo, algo los detuvo. No era una pared física, era más bien como una presión en el pecho que te impedía respirar, como si el aire mismo no quisiera que te acercaras. Tuvieron que romper el círculo con palos largos, empujar los hongos hacia un lado, y solo entonces pudieron llegar a Chuy y sacarlo de ahí. Chuy no volvió a ser el mismo después de eso. Estuvo 3 días sin hablar, con la mirada perdida, como si su alma se hubiera quedado en el monte y solo su cuerpo hubiera regresado. Cuando finalmente habló, lo único que dijo fue que los había visto, que los guardianes del monte le habían mostrado lo que les estaban haciendo. Describió a seres pequeños, con caras arrugadas y ojos que ardían como carbones encendidos, seres que le susurraron en un idioma que no conocía, pero que de alguna forma entendió perfectamente.
Le dijeron que el pacto estaba roto, que ya no había protección para los hombres que entraban al monte y que cada árbol caído sería cobrado con sangre. La compañía maderera cerró las operaciones 2 semanas después, cuando otros 3 trabajadores tuvieron experiencias similares. Uno de ellos apareció en su casa a medianoche, sin recordar cómo había llegado ahí, con rasguños en los brazos que formaban símbolos extraños. Otro juró que vio a su hija muerta hacía 5 años caminando entre los árboles, llamándolo para que la siguiera. El último simplemente desapareció por días y apareció en el pueblo vecino, a 30 kilómetros de distancia, sin zapatos y repitiendo una y otra vez que los duendes lo habían perdonado, pero que nunca más podía volver al monte. Mi tío Esteban dejó la chamba y nunca volvió a entrar a ese bosque. Pero el daño ya estaba hecho. El pacto roto no se puede reparar tan fácil. Desde entonces, en mi pueblo se han reportado más desapariciones, más niños que se pierden y no regresan, más historias de encuentros en el monte que terminan mal. Los duendes ya no perdonan, ya no guían, ya no protegen. Ahora cobran, y cobran caro, porque nosotros les enseñamos que la única forma de hacernos entender es a través del miedo y el dolor. Nunca olvidaré la tarde del 23 de julio del 2009, cuando mi comadre Lucía llegó corriendo a mi casa, gritando que su hijo Miguelito no estaba. El morro había ido a jugar al arroyo con otros 2 chavos del pueblo, y cuando sus amigos regresaron a eso de las 5 de la tarde, Miguelito ya no estaba con ellos. Los niños dijeron que lo habían visto por última vez, agachado junto al agua, recogiendo piedras de colores, y que cuando voltearon un minuto después para llamarlo, simplemente ya no estaba. Así de rápido, como si la tierra se lo hubiera tragado. La búsqueda empezó inmediatamente. Todo el pueblo se movilizó, hombres, mujeres, hasta los ancianos que apenas podían caminar, salieron con linternas y machetes. Peinamos cada centímetro del monte cercano al arroyo, gritamos su nombre hasta quedarnos sin voz. Seguimos el curso del agua por kilómetros, pensando que tal vez se había resbalado y la corriente se lo había llevado. Pero no había rastro de Miguelito, ni su ropa, ni sus zapatos, ni una sola pista de dónde podría estar. Era como si el bosque se lo hubiera comido vivo y no quisiera devolverlo. Mi comadre estaba destrozada. La vi perder la razón poco a poco con cada hora que pasaba sin encontrar a su hijo. Lloraba, rezaba, le gritaba al monte que le devolviera a su niño, pero el silencio del bosque era lo único que le respondía. Yo no sabía qué decirle, qué palabras usar para consolar a una madre que acababa de perder lo más importante de su vida. Don Rutilio, el anciano del pueblo que sabía de estas cosas, se acercó a mi comadre la segunda noche de búsqueda y le dijo algo que la dejó helada. Los duendes se lo llevaron, y si no aparece en 3 días, es porque ya decidieron quedárselo. El tercer día, cuando ya casi habíamos perdido toda esperanza, encontramos a Miguelito. Estaba sentado en medio de un claro del bosque, a casi 5 kilómetros de donde había desaparecido, un lugar que ya habíamos buscado 2 veces. El niño estaba vivo, sin un rasguño, pero completamente inmóvil y con la mirada perdida. Cuando mi comadre corrió hacia él y lo abrazó, Miguelito no reaccionó, no lloró, no sonrió, no dijo nada. Era como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo no estuviera, como si una parte de él se hubiera quedado en algún lugar del monte y solo hubiera regresado su cuerpo. Lo llevamos al doctor del pueblo y luego a un hospital más grande en la ciudad. Los médicos no encontraron nada físicamente mal con él,
ninguna lesión, ningún signo de deshidratación, a pesar de haber estado 3 días perdido sin comida ni agua. Pero Miguelito no hablaba, no comía a menos que lo obligaran, y por las noches se despertaba gritando cosas en un idioma que nadie reconocía. Mi comadre me contó que cuando finalmente logró que el niño dijera algo, semanas después, lo único que murmuró fue que los señores del monte lo habían cuidado, que le dieron comida y agua, pero que no podía contarle a nadie más sobre ellos, o vendrían a buscarlo de nuevo. El caso de Miguelito no fue único, lamentablemente. Empecé a investigar por mi cuenta, a hablar con gente de otros pueblos, y descubrí un patrón escalofriante. En San Miguel Chimalapa, un pueblo de Oaxaca, una niña de 6 años llamada Sofía desapareció en el 2011 mientras recogía leña cerca de su casa. La encontraron 5 días después en una cueva a 3 kilómetros de distancia, una cueva que los buscadores juraron haber revisado el primer día. La niña estaba deshidratada pero viva, y cuando le preguntaron dónde había estado, dijo que unos hombrecitos con sombreros grandes la habían llevado a su casa bajo la tierra, que le habían dado frutas raras que brillaban en la oscuridad, y que le dijeron que si alguna vez volvía al monte sola, ellos vendrían por ella para quedársela para siempre. En Chiapas, en el pueblo de Oxchuc, documenté el caso de 2 hermanos gemelos, Mateo y Lucas, de 8 años. Desaparecieron en el 2013 mientras pastoreaban las cabras de su familia. Los encontraron 3 días después, exactamente en el mismo lugar donde se habían perdido. Pero los niños insistían en que habían caminado durante días siguiendo a un niño de su edad que les decía que conocía un atajo. Cuando llegaron al supuesto atajo, el niño se dio la vuelta y ellos vieron que tenía ojos amarillos brillantes y una sonrisa demasiado grande para su cara. Los gemelos corrieron despavoridos y cuando voltearon para ver si los perseguía, ya no había nadie. Aparecieron en el lugar original sin recordar cómo habían regresado. Lo más perturbador de todos estos casos es que ninguno de los niños volvió a ser el mismo después de su experiencia. Miguelito, ahora adolescente, sigue teniendo pesadillas constantes y se niega rotundamente a acercarse a cualquier bosque. Sofía desarrolló un miedo paralizante a la oscuridad y duerme con todas las luces de su casa encendidas. Los gemelos Mateo y Lucas se volvieron extremadamente introvertidos y apenas hablan, ni siquiera entre ellos. Es como si algo en el monte les hubiera quitado una parte de su inocencia, de su alma, y los hubiera devuelto rotos. Pero hay casos peores, casos donde los niños nunca regresan. En Veracruz, una niña de 5 años llamada Camila desapareció en el 2015. Organizaron búsquedas masivas, trajeron perros rastreadores, helicópteros, equipos de rescate de la ciudad. Nada. Pasaron semanas, meses, y Camila nunca apareció. Lo único que encontraron fue su muñeca favorita colgada de la rama de un árbol a metros de altura, mecida por el viento, en un lugar donde los rescatistas habían pasado docenas de veces. La muñeca estaba perfectamente limpia, como si alguien la hubiera cuidado y lavado antes de colgarla ahí, como mensaje o como burla. En Guatemala, cerca de la frontera, un niño de 9 años llamado Diego se perdió en el 2016 durante una excursión escolar. Los maestros dijeron que estaba con el grupo un segundo y al siguiente simplemente no estaba. Lo buscaron durante semanas sin encontrar ni una pista. 2 años después, un cazador encontró su mochila escolar en una zona del bosque que estaba a más de 15 kilómetros de donde había desaparecido. Dentro de la mochila estaban sus cuadernos, sus lápices, todo intacto, excepto por una cosa:
En cada página de cada cuaderno, alguien había dibujado la misma figura una y otra vez. Una criatura pequeña, con un sombrero puntiagudo y una sonrisa que ocupaba toda la cara. Diego nunca apareció. Lo que aprendí de todos estos casos es que el monte ya no perdona, especialmente a los niños. Los duendes parecen tener una fascinación particular con los morros, tal vez porque son más vulnerables, más fáciles de confundir y asustar. Mi comadre Lucía me dijo algo hace unos años que no puedo sacarme de la cabeza. Ella cree que los duendes se llevan a los niños para criar su propia descendencia, para enseñarles a ser los nuevos guardianes del bosque, ahora que los humanos ya no respetamos las viejas costumbres. No sé si eso sea cierto, pero lo que sí sé es que cada año hay más casos, más desapariciones, más niños que entran al monte y nunca salen, o que salen cambiados para siempre. Hay noches en las que el monte deja de ser solo un conjunto de árboles y se convierte en algo vivo, algo que respira y te observa. Yo lo supe la noche del 11 de octubre del 2017, cuando tuve que cruzar el bosque para llegar a casa después de una boda en el pueblo vecino. Me ofrecieron quedarme a dormir ahí, pero yo pensé que conocía el camino de memoria y que llegaría en una hora máximo. ¡Qué idiota fui al creer que el monte de noche es el mismo monte de día! Empecé a caminar a eso de las 11 de la noche, con una linterna medio muerta que apenas iluminaba 2 metros adelante. Los primeros 20 minutos todo estaba tranquilo, solo se escuchaban los grillos y el crujir de las hojas bajo mis pies. Pero entonces, de la nada, los grillos se callaron. El silencio que cayó sobre el bosque fue tan pesado que sentí como si alguien me hubiera tapado los oídos con algodón. En ese momento supe que algo andaba mal, porque el monte nunca está completamente callado. Siempre hay algo que suena, siempre hay vida. Pero ese silencio era como el silencio de una tumba, y yo estaba caminando directo hacia el centro de ella. El primer silbido llegó desde mi izquierda, agudo y prolongado, como cuando alguien llama a un perro. Me detuve en seco, el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Giré la linterna hacia donde había venido el sonido, pero no había nada, solo árboles y oscuridad. Pensé que tal vez era algún pájaro raro o mi imaginación, así que seguí caminando, pero más rápido ahora. Entonces escuché el segundo silbido, esta vez desde mi derecha, y sonaba exactamente igual que el primero. Algo me estaba siguiendo, moviéndose entre los árboles mientras yo avanzaba por el sendero. Cuando escuché la risa, casi se me para el corazón. Era una risa de niño, aguda y juguetona, pero había algo profundamente equivocado en ella. Sonaba como si alguien hubiera grabado la risa de un niño y la estuviera reproduciendo al revés o muy lento. La risa venía de todas partes al mismo tiempo, rebotando entre los árboles, rodeándome por completo. Empecé a correr, la linterna bailando en mi mano temblorosa, las ramas arañándome la cara y los brazos. Podía escuchar pasos detrás de mí, muchos pasos pequeños y rápidos, como si varios niños corrieran pisándome los talones. Tropecé con una raíz y caí de bruces al suelo, la linterna rodando lejos de mí y apagándose por completo. La oscuridad era absoluta, tan densa que no podía ver ni mi propia mano frente a mi cara. Me quedé ahí tirado, sin atreverme a mover ni un músculo, con la respiración cortada y el terror paralizándome por completo. Entonces sentí algo, un aliento caliente en mi nuca, y escuché una voz susurrante muy cerca de mi oído. Me decía cosas en un idioma que no reconocía,
pero el tono era burlón, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara, y en ese momento supe que iba a morir ahí, en el monte, y que nadie encontraría mi cuerpo. Pero entonces, tan repentinamente como había empezado, todo se detuvo. El aliento desapareció, los pasos se alejaron, y pude escuchar de nuevo los grillos cantando. Me levanté temblando, encontré la linterna que milagrosamente volvió a encender, y corrí sin parar hasta que salí del bosque. Cuando llegué a mi casa, ya era más de las 3 de la mañana, y tenía rasguños en todo el cuerpo que no recordaba haberme hecho. En mi espalda, justo donde había sentido el aliento, mi esposa encontró marcas rojas pequeñas, como si dedos diminutos me hubieran agarrado del cuello. Lo que yo viví esa noche no es un caso aislado. Mi vecino, Tomás, me contó que hace 2 años tuvo una experiencia similar cuando se quedó a trabajar tarde en su milpa. Regresaba a su casa como a las 10 de la noche, cuando empezó a escuchar que alguien lo llamaba por su nombre. Al principio pensó que era su esposa que había salido a buscarlo, pero cuando respondió, la voz se rió y empezó a venir de otro lado. Tomás me juró que estuvo 1 hora caminando en círculos, perseguido por esa voz que sabía su nombre, su apodo de la infancia, los nombres de sus hijos. Cuando finalmente logró salir del monte, se dio cuenta de que tenía huellas pequeñas de lodo en su ropa, huellas de manos de niño, pero con solo dedos. En Tabasco documenté el caso de una familia completa que fue acosada durante semanas. Vivían en una casa al borde del bosque, y cada noche a partir de las 11 empezaban los golpes en las paredes, los rasguños en las ventanas, las risas infantiles que venían del techo. El padre de familia, don Roberto, instaló cámaras de seguridad para tratar de capturar lo que fuera que los estaba molestando. Las cámaras grabaron cosas que me helaron la sangre cuando me las mostró. Sombras pequeñas y rápidas moviéndose alrededor de la casa, ojos brillantes que aparecían y desaparecían frente a las lentes, y en una ocasión, una criatura del tamaño de un niño pequeño, que saltó frente a la cámara y se quedó mirando directo al lente durante 5 segundos antes de desaparecer en un parpadeo. La familia tuvo que mudarse después de que la hija menor, una niña de años, empezó a hablar con alguien que llamaba el niño del árbol. La niña decía que el niño del árbol venía a su ventana cada noche y le pedía que saliera a jugar con él. Los padres pensaron que era un amigo imaginario hasta la noche en que escucharon a su hija abrir la ventana y subirse al marco. La alcanzaron justo a tiempo, antes de que saltara, y cuando miraron afuera, vieron una figura pequeña parada bajo el árbol más cercano. La figura tenía ojos que brillaban amarillo en la oscuridad, y cuando el padre le alumbré con una linterna, la criatura sonrió, mostrando dientes afilados, como agujas, antes de desaparecer en las sombras. Pero el caso que más me marcó fue el de Claudia, una enfermera que trabajaba turnos nocturnos y tenía que caminar por un sendero boscoso para llegar a su casa. Durante meses estuvo escuchando pasos que la seguían, silbidos que venían del monte, voces que la llamaban por su nombre. Una noche, cansada del acoso, se volteó y gritó que dejaran de molestarla, que la dejaran en paz. Fue un error. Desde esa noche, el acoso se intensificó 10 veces. Las criaturas empezaron a esperarla en el camino, bloqueando su paso, obligándola a tomar rutas más largas. En su casa encontraba huellas de lodo en el piso cada mañana, a pesar de que todas las puertas estaban cerradas. Su gato desapareció, y días después encontró su collar colgado de un árbol frente a su ventana.
Claudia eventualmente dejó su trabajo y se mudó a la ciudad, pero me dijo que todavía siente que algo la sigue. Dice que a veces, en medio de la noche, escucha rasguños en su ventana del 5º piso, y cuando se asoma no hay nada, solo el reflejo de sus propios ojos asustados en el vidrio. Me confesó que la peor parte no es el miedo físico, sino saber que una vez que los duendes deciden que eres su presa, nunca dejan de cazarte. Pueden esperar, pueden seguirte a donde vayas, porque ellos no entienden de ciudades ni de distancias. Para ellos, una cacería puede durar años, décadas incluso, hasta que finalmente te atrapan o te vuelves loco tratando de escapar. Cada tradición olvidada tiene su precio. Y créeme cuando te digo que los duendes llevan la cuenta exacta de cada falta de respeto. Mi abuela Remedios solía decir que el monte tiene memoria más larga que la del elefante más viejo, y que cada ofrenda sin dejar, cada advertencia ignorada, cada burla hacia las viejas costumbres, se acumula como una deuda que tarde o temprano alguien tiene que pagar. Yo no le creí durante años. Pensaba que eran solo historias para asustar a los morros y mantenerlos alejados del peligro. Pero después de todo lo que he visto, después de documentar decenas de casos y escuchar cientos de testimonios, ahora sé que mi abuela tenía razón en cada palabra que dijo. Las ofrendas eran parte fundamental del pacto antiguo entre los humanos y los guardianes del bosque. Nuestros ancestros, los que realmente entendían cómo funcionaba el mundo natural, dejaban maíz, flores, tabaco, miel y hasta pulque en las entradas del monte. No lo hacían por miedo, lo hacían por respeto, porque entendían que el bosque no nos pertenecía a nosotros, sino que nosotros éramos invitados en el territorio de otros. Don Rutilio me explicó una vez que estas ofrendas no eran pagos ni sobornos, eran reconocimientos de que había fuerzas más antiguas y poderosas que nosotros, y que nuestra supervivencia dependía de mantener ese equilibrio delicado. Pero con el paso de las generaciones, especialmente con la llegada de la modernidad y la educación que nos enseñó a burlarnos de lo que llamaban supersticiones, las ofrendas dejaron de hacerse. Los jóvenes empezaron a reírse de los viejos, que todavía dejaban maíz en los claros del bosque. Los llamaban ignorantes, atrasados, tontos que creían en cuentos de hadas. Yo fui uno de esos jóvenes burlones, lo confieso sin orgullo. Recuerdo haberme reído de mi abuelo cuando lo vi dejando flores en la entrada del monte. Recuerdo haber pensado que estaba perdiendo la cabeza por la edad. Ahora daría lo que fuera por poder pedirle perdón y decirle que entiendo, que él sabía cosas que yo tardé décadas en aprender a golpes y con sangre. El problema es que los duendes no perdonan el olvido, y mucho menos perdonan el desprecio. En mi pueblo hay un dicho que dice que el monte cobra con intereses, y es la verdad más pura que existe. Por cada ofrenda no dejada, por cada falta de respeto, por cada árbol talado sin permiso, los guardianes del bosque anotan en su libro invisible una deuda que crece y crece hasta que decide cobrarla. Y cuando cobran, no aceptan disculpas ni explicaciones. Solo toman lo que consideran justo, aunque para nosotros parezca una crueldad incomprensible. Mi prima Sandra aprendió esto de la forma más dolorosa posible. Ella se había mudado a la ciudad de joven y regresaba al pueblo solo una vez al año, siempre burlándose de las costumbres que ella consideraba primitivas y ridículas. En el 2019 vino de visita con su hijo de 3 años, un niño hermoso llamado Carlitos. Don Rutilio le advirtió que no dejara al niño jugar solo cerca del monte, que las cosas
habían empeorado mucho en los últimos años, que los duendes estaban más enojados que nunca. Sandra se rió en su cara. Le dijo que no iba a criar a su hijo con miedos tontos, que el monte era solo un montón de árboles y nada más. 3 días después, Carlitos desapareció. Sandra lo había dejado jugando en el jardín de mi casa, que está a apenas 50 metros del borde del bosque. Volteó un segundo para contestar su teléfono, y cuando miró de nuevo, el niño ya no estaba. La búsqueda duró 2 semanas completas, con perros, con helicópteros, con voluntarios de todo el estado. Encontraron a Carlitos en una cueva profunda dentro del monte, una cueva que ningún adulto podía alcanzar, porque la entrada era demasiado pequeña. El niño estaba vivo, pero en estado de shock profundo, con los ojos abiertos, pero sin ver nada, sin responder a ningún estímulo. Cuando los rescatistas lograron sacarlo, encontraron algo escalofriante. Carlitos tenía flores tejidas en el pelo, flores que no crecían en esta región, y su ropa estaba perfectamente limpia, a pesar de haber estado en una cueva lodosa durante 2 semanas. En sus manos apretaba algo que los paramédicos tuvieron que quitarle a la fuerza. Una figura tallada en madera de un duende con ojos de piedras brillantes. Sandra se desmoronó completamente, y cuando finalmente pudo hablar entre sollozos, lo único que dijo fue que tenía razón don Rutilio, que ella había pagado por su arrogancia con el alma de su hijo. Carlitos nunca volvió a hablar, ni una palabra, y ahora vive en una institución especial, donde pasa los días dibujando la misma imagen una y otra vez. Criaturas pequeñas, con sombreros puntiagudos, rodeando a un niño. Las advertencias de nuestros abuelos no eran cuentos inventados para asustarnos, eran sabiduría destilada de siglos de experiencia, de errores pagados con sangre y lágrimas. Nos decían que no entráramos solos al monte después del anochecer, porque sabían que es cuando los duendes cazan. Nos decían que no respondiéramos si escuchábamos nuestro nombre en el bosque, porque sabían que los duendes imitan voces para atraer a sus presas. Nos decían que dejáramos ofrendas, porque sabían que el respeto era la única moneda que los guardianes aceptaban. Pero nosotros, en nuestra arrogancia moderna, en nuestra seguridad de que la ciencia y la razón podían explicar todo, decidimos que sabíamos más que generaciones enteras de ancestros. El precio de ese olvido se paga todos los días. Cada niño que desaparece en el monte, cada persona que enloquece después de un encuentro con los duendes, cada familia destrozada por la pérdida inexplicable de un ser querido, todo eso es parte de la cuenta que se acumula porque decidimos olvidar. Y lo peor de todo es que ya no podemos simplemente volver atrás. No podemos restaurar el pacto antiguo con unas cuantas ofrendas de maíz y flores. El daño es demasiado profundo, la ira de los guardianes demasiado grande y la deuda demasiado alta. Don Rutilio murió el año pasado, a los 98 años. Antes de morir, me llamó a su lado y me dijo algo que me quita el sueño hasta hoy. Me dijo que los duendes le habían hablado en sueños, que le habían mostrado lo que viene. Me dijo que el monte está cansado de nosotros, que los guardianes están cansados de perdonar, y que viene un tiempo en que el bosque ya no se va a conformar con llevarse niños perdidos. Va a empezar a reclamar territorio, a expandirse, a tragarse los pueblos y las ciudades que construimos sobre tierra sagrada. Me preguntó si yo creía que él estaba loco, y le dije la verdad, que no lo sabía, pero que después de todo lo que había visto, ya no descartaba nada. Ahora, cada vez que paso cerca de un bosque,
Cada vez que escucho el viento entre los árboles, me pregunto si los guardianes todavía nos observan o si ya nos dieron por perdidos. Me pregunto si hay alguna forma de pagar la deuda acumulada durante generaciones o si es demasiado tarde para cualquier tipo de redención. Y lo que más me aterra no es la respuesta, sino el hecho de que cada día que pasa, cada ofrenda que no se deja, cada tradición que muere con los últimos ancianos que las recuerdan, estamos sumando más y más a esa cuenta que alguien, en algún momento, va a tener que pagar completa. ¿Serán nuestros hijos los que paguen por nuestro olvido? ¿O seremos nosotros mismos cuando el monte finalmente decida que ya fue suficiente? Yo no tengo esa respuesta, pero lo que sí sé es que los duendes están esperando, observando desde las sombras del bosque, y su paciencia no es infinita.